Eran las 2:17 de la mañana de la madrugada del 12 de junio de 2023, cuando las cámaras del peaje Los Linges, en el kilómetro 187 de la Ruta 5 Sur, captaron la llegada rutinaria de un camión refrigerado. El vehículo, un modelo moderno de color azul, se detuvo en la cabina de pago. El conductor, un hombre de 38 años con gorra y chaqueta, bajó, entregó el dinero en efectivo al cobrador y regresó a su cabina. Por un instante, la luz interior del camión se encendió, iluminando su silueta contra el asiento. Luego, el motor arrancó y el pesado vehículo comenzó a alejarse, tragado por la oscuridad absoluta de la carretera más transitada de Chile. Esa fue la última imagen clara. Minutos después, el sistema central de grabación del peaje sufrió un fallo selectivo que borraría para siempre los 10 minutos cruciales que siguieron. Bienvenidos a Ruta Perdida. Hoy vamos a reconstruir el caso del camionero chileno que desapareció tras una parada en el peaje Los Linges, donde las cámaras captaron su llegada pero alguien borró el registro de su salida. Si este es tu primer video, suscríbete y activa la campana. Cada semana reconstruimos un caso nuevo donde la tecnología guarda secretos y las carreteras callan. Empezamos. Marcelo Villanueva tenía 38 años y llevaba 15 conduciendo camiones por las carreteras de Chile. Era de esos hombres que parecen hechos para la ruta. Metódico, tranquilo, con una memoria prodigiosa para los horarios y los atajos. Vivía en Maipú, en las afueras de Santiago, con su esposa Lucía y sus 2 hijas pequeñas. Los vecinos lo describían como un tipo serio pero amable, el que siempre saludaba al pasar y ayudaba con alguna carga pesada. En la empresa de transportes Frutalsur, donde trabajaba desde hacía 8 años, tenía fama de puntualidad extrema. Sus jefes confiaban ciegamente en él para las cargas más delicadas, especialmente las de fruta fresca, que requieren tiempos de refrigeración milimétricos. Ese martes 12 de junio de 2023, su jornada comenzó como cualquier otra. A las 3 de la tarde horas revisó su camión, un Volvo FH de color azul oscuro, modelo 2020, con un sistema de refrigeración Thermo King y un GPS de seguimiento en tiempo real. La carga consistía en 18 toneladas de uva de mesa y duraznos, empacados en cajas de cartón y pallets, con destino al puerto de Puerto Montt, a casi 1000 kilómetros al sur. La ruta era la de siempre: tomar la Ruta 5 Sur desde Santiago, pasar por Rancagua, Curicó, Talca, y continuar hasta el destino final. Un trayecto que conocía palmo a palmo, con sus paradas predecibles en los mismos peajes y las mismas gasolineras. A las 5:45 de la tarde, Marcelo llamó a Lucía desde su teléfono móvil, un Samsung Galaxy A52 que siempre llevaba consigo. Hablaron brevemente. Le dijo que todo estaba listo, que llegaría a Puerto Montt al mediodía del día siguiente, y que volvería a casa en 2 días, justo para el cumpleaños de su hija mayor. Lucía recordaría después el tono de su voz, normal, sin rastro de preocupación. A las 6 de la tarde en punto, con el sol comenzando a caer sobre la cordillera, encendió el motor y salió del depósito de Frutalsur, en el kilómetro 12 de la autopista central. El parte de salida, registrado digitalmente, marcaba el inicio oficial del viaje. Durante las primeras horas, todo transcurrió con normalidad. A las 8:30 de la noche, Marcelo se comunicó por radio con la central de la empresa para confirmar su posición cerca de Rancagua. Su voz, captada en la grabación interna, sonaba cansada pero tranquila. Habló del tráfico, del frío que empezaba a caer en la noche, y de su intención de parar a tomar un café en la gasolinera Copec de la salida sur de Rancagua, como solía hacer. Esa gasolinera, abierta a las 24 horas, era una de sus paradas habituales. Conocía a algunos de los empleados de turno nocturno, y siempre compraba el mismo café negro, sin azúcar, y un par de barras de cereal. A las 10:30 de la noche, tal como había anunciado, el camión azul entró en la estación de servicio. Las cámaras de seguridad captaron a Marcelo bajando de la cabina, estirando las piernas y entrando en la tienda. Allí, el empleado de turno, un joven de nombre Juan Pablo, lo atendió. En su declaración posterior, Juan Pablo diría que Marcelo parecía algo más callado de lo habitual, pero que atribuyó al cansancio. Compró su café, pagó en efectivo.
llevaba un fajo de billetes de baja denominación, según el registro de caja, y comentó brevemente que la noche estaba especialmente oscura más al sur, cerca de Curicó. Un detalle que pareció trivial en ese momento pero que adquiriría otro peso días después. Lo último que Juan Pablo recordó fue verlo salir de la tienda, subir de nuevo al camión y encender las luces. El reloj de la cámara apuntaba a las 10:47 de la noche. Esa fue la última vez que alguien vio a Marcelo Villanueva con vida, en un lugar identificado y con testigos. A partir de ese momento, su rastro se volvería una sucesión de registros técnicos, cámaras automáticas y datos de GPS, hasta que todo empezara a desvanecerse en la madrugada. Si tú fueras el último que lo vio, en esa gasolinera a medianoche, ¿habrías notado algo extraño en su comportamiento o en su vehículo? ¿Habrías hecho alguna pregunta más? Comenta abajo. El camión salió de la Copec y retomó la ruta 5 Sur, rumbo al sur. Dentro de la cabina, el GPS marcaba una velocidad constante de 90 km por hora, dentro de los límites legales. El sistema de refrigeración funcionaba a 2 grados Celsius, lo ideal para la fruta. En el asiento, junto a Marcelo, estaba su teléfono móvil, cargado al 80%, y su chaqueta de trabajo, con el logotipo de Frutal Sur bordado en el pecho. Afuera, la noche chilena se extendía, fría y silenciosa, interrumpida solo por las luces amarillas de los postes de sodio y el zumbido lejano de otros vehículos. Todo parecía normal. Pero en el kilómetro 187, en el peaje Los Lingues, las cámaras ya lo esperaban. A las 11:15 de la noche del 12 de junio, el GPS del Volvo FH azul marcaba el kilómetro 142 de la ruta 5 Sur. Marcelo llevaba ya 5 horas de conducción. La temperatura exterior había bajado a 3 grados Celsius. El sistema de refrigeración del camión, monitoreado remotamente por la central de Frutal Sur, mantenía una temperatura constante de 2 grados en la caja de carga. Los sensores no registraban anomalías. A las 11:48 de la noche, el camión pasó por el peaje Angostura, al norte de Curicó. El sistema de telepeaje TAG registró el pago automático desde la cuenta de la empresa. La cámara de reconocimiento de matrículas captó la placa trasera parcialmente. CH7894. El vehículo transitó sin detenerse, manteniendo los 90 km por hora. La medianoche encontró a Marcelo en el tramo más solitario entre Curicó y Talca. A esa hora, el tráfico de camiones se reduce considerablemente. Según los registros de telefonía móvil, su teléfono Samsung Galaxy A52 permaneció conectado a la torre de celular ubicada en el kilómetro 165, propiedad de la empresa Entel. No hubo llamadas salientes ni entrantes. No se enviaron mensajes de texto. El dispositivo simplemente seguía conectado a la red, moviéndose hacia el sur. A la 1:03 de la mañana de la madrugada del 13 de junio, el GPS transmitió su última actualización de posición normal. Kilómetro 176, ruta 5 Sur. La velocidad, 88 km por hora. El consumo de combustible, 32 litros por cada 100 kilómetros. La temperatura de la cabina, 19 grados. Todos los parámetros dentro de lo esperado para un camión en ruta nocturna. Entre la 1:03 de la mañana y las 2:17 de la mañana, hay un vacío de registros. No hay cámaras de tráfico en ese tramo específico de 11 kilómetros. No hay estaciones de servicio abiertas. Solo la carretera recta, flanqueada por campos agrícolas y algunos bosques de eucaliptos. El silencio de esa hora es casi absoluto en los registros oficiales. A las 2:17 de la mañana en punto, las cámaras del peaje Los Lingues en el kilómetro 187 se activaron. El sistema de grabación principal, un equipo Hikvision de 16 canales con almacenamiento en la nube, captó la llegada del camión azul. Se ve claramente cómo se detiene en la cabina de pago número 3, la única abierta en ese momento para vehículos pesados. El cobrador de turno, identificado posteriormente como Roberto Méndez, de 54 años, aparece en el marco inferior de la cámara. Marcelo baja del camión.
Lleva la misma gorra y chaqueta que en la gasolinera de Rancagua. Camina hasta la ventanilla. Entrega billetes. Roberto Méndez extiende el brazo para recibir el pago. La transacción dura 22 segundos exactos, según el timestamp de la grabación. No hay conversación visible en las imágenes. Marcelo recibe el ticket de peaje, un comprobante de papel térmico con el número 004892, la hora 2 horas 17 minutos y 34 segundos, y el importe de 4.850 pesos chilenos. Vuelve al camión. Abre la puerta del conductor. Por un instante, la luz interior se enciende, iluminando el asiento y parte del tablero. Se alcanza a ver el volante, el panel de instrumentos con sus luces verdes y rojas, y lo que parece ser una botella de agua en el portavasos. Marcelo sube. La puerta se cierra. La luz interior se apaga. El motor del Volvo arranca. Las luces de posición se encienden. El camión comienza a moverse lentamente hacia adelante, saliendo del encuadre de la cámara fija del peaje. El timestamp marca las 2 horas 18 minutos y 11 segundos. Esa es la última imagen clara de Marcelo Villanueva y su vehículo captada por una cámara de seguridad. A las 2:23 de la mañana de la madrugada, el sistema central de grabación del peaje Los Lingues registra un acceso remoto desde una dirección IP no identificada. El registro de actividad, recuperado posteriormente por especialistas en informática forense, muestra que alguien con credenciales administrativas ingresó al sistema. No fue un ataque externo, fue alguien que conocía las claves de acceso. Ese usuario navegó directamente a la carpeta de grabaciones correspondiente a la cabina 3 entre las 2:15 de la mañana y las 2:25 de la mañana. Seleccionó los archivos de video y los eliminó permanentemente, saltándose la papelera de reciclaje del sistema. La operación duró 47 segundos. Luego, el usuario cerró sesión. La dirección IP fue enmascarada mediante un proxy, imposibilitando el rastreo inmediato. El fallo no fue detectado hasta las 6:30 de la mañana, cuando el supervisor del turno diurno revisó las grabaciones por protocolo. Para entonces, las copias de seguridad automáticas que deberían haberse generado cada 15 minutos, también presentaban corrupción en ese segmento específico. Solo se conservaron las grabaciones de las cámaras periféricas, que muestran la llegada y la parada, pero no la salida del camión hacia la carretera. Mientras esto ocurría en el sistema del peaje, el camión seguía su camino. O eso se supone. A las 2:31 de la mañana, según la reconstrucción posterior basada en el tiempo de viaje promedio, el vehículo debería haber pasado el kilómetro 192. No hay cámaras en ese punto. No hay testigos. A las 2:47 de la mañana, el GPS del Volvo transmitió su penúltima señal. Ubicación: kilómetro 201, ruta 5 sur. Velocidad: 12 kilómetros por hora. Este dato es el primero anómalo en toda la noche. 12 kilómetros por hora es una velocidad extremadamente baja para un camión en carretera. Podría indicar que se detuvo en el arcén, que estaba maniobrando o que algo había ralentizado su marcha. La temperatura de la cabina seguía en 19 grados. El motor estaba encendido. A las 3 de la mañana en punto, el GPS emitió su última transmisión. Ubicación: kilómetro 203, en un tramo conocido como Curva del Molino, justo antes del puente sobre el río Lontué. Velocidad: 0 kilómetros por hora. Temperatura de la cabina: 19 grados. Temperatura exterior: 2 grados. Consumo de combustible: 0 litros por hora. El motor seguía encendido, pero el vehículo estaba completamente detenido. Y ese fue el último rastro. A las 3:01 de la mañana, el sistema de Frutal Sur marcó el GPS como inactivo, no como desconectado o sin señal, simplemente dejó de recibir datos. El icono del camión en el mapa digital se congeló en el kilómetro 203. La temperatura de la caja de refrigeración comenzó a subir lentamente a las 3:15 de la mañana, cuando los sensores dejaron de reportar. A las 3:30 de la mañana todos los sistemas de telemetría del vehículo estaban en silencio.
El ticket de peaje número 004892 fue el último documento físico que vinculó a Marcelo Villanueva con un lugar y una hora exactos. El café comprado en Rancagua, el pago en efectivo en la gasolinera, la llamada a su esposa, la comunicación por radio con la empresa, todo quedó atrás en la línea de tiempo. Lo que sigue es un vacío de 3 horas, hasta las 6 de la mañana, cuando la central de Frutal Sur intentó contactarlo por radio para confirmar su parada programada en Talca. No hubo respuesta. A las 6:15 de la mañana, Lucía Villanueva recibió una llamada automática del sistema de la empresa, indicando que el GPS del camión de su esposo llevaba más de 3 horas sin transmitir. Ella intentó llamar al móvil de Marcelo. Cayó directamente al buzón de voz. Lo intentó 9 veces entre las 6:20 de la mañana y las 7 de la mañana. Mismo resultado. A las 7:30 de la mañana, el gerente de operaciones de Frutal Sur activó el protocolo de emergencia. Alertó a Carabineros de Chile. Reportó un camión refrigerado con 18 toneladas de fruta, valoradas en aproximadamente 45 millones de pesos, y un conductor desaparecido en la Ruta 5 Sur, entre el peaje Los Lingues y la ciudad de Talca. El primer patrullero llegó al kilómetro 203 a las 8:45 de la mañana. No encontró el camión, no encontró marcas de frenado inusuales en el asfalto. No encontró restos de vidrio o plástico. Solo la carretera recta, el frío mañanero y el silencio. El puente sobre el río Lontué estaba intacto. Los campos aledaños, vacíos. El último punto conocido era solo un conjunto de coordenadas en un mapa digital, sin vehículo, sin conductor, sin explicación. ¿Ya se les ocurrió alguna teoría sobre qué pudo pasar en esos 43 minutos entre la salida del peaje y la última señal del GPS? ¿Por qué el camión se detuvo a 12 kilómetros por hora primero y luego completamente? Déjenla abajo antes de que lleguemos al acto 3, donde veremos todo lo que la investigación no pudo explicar. La investigación oficial del caso Marcelo Villanueva se abrió la mañana del 13 de junio de 2023. Carabineros de Chile, junto a detectives de la Brigada de Homicidios de la región del Maule, recorrieron el tramo entre el peaje Los Lingues y el kilómetro 203 de la Ruta 5 Sur. Se entrevistó al cobrador Roberto Méndez, se revisaron los sistemas informáticos del peaje y se analizaron los datos del GPS y la telefonía móvil. Sin embargo, por cada respuesta que parecía surgir, aparecían 2 preguntas sin resolver. Y cada una de esas preguntas abría un vacío más profundo en la historia. El primer vacío, y quizás el más evidente, es el del sistema del peaje. Las autoridades confirmaron que el borrado de los 10 minutos de grabación fue un acceso interno, con credenciales válidas, pero eso no encaja con el hecho de que, según los registros de la concesionaria vial, solo 3 personas tenían ese nivel de acceso administrativo en junio de 2023. El supervisor del turno nocturno, el jefe de sistema central en Santiago y un técnico externo de la empresa Hikvision que había realizado una actualización de software 2 semanas antes. Los 3 fueron interrogados. Los 3 proporcionaron coberturas Alibi verificadas para las 2:23 de la mañana de esa madrugada. El supervisor estaba en su casa, dormido a 15 kilómetros del peaje. El jefe de sistemas en Santiago presentó registros de su router doméstico que lo ubicaban en línea, pero en una sesión de teletrabajo con servidores en Estados Unidos. El técnico externo ni siquiera estaba en la región. Entonces, ¿quién usó esas credenciales? La investigación forense no pudo rastrear la dirección IP enmascarada más allá de un servidor proxy en Panamá, de uso común y anónimo. El acceso parecía provenir de dentro del sistema, pero de un fantasma. El segundo vacío es el de los testigos. La Ruta 5 Sur es la carretera más transitada de Chile, incluso de madrugada. Según los registros de telepeaje, entre las 2:15 de la mañana y las 2:45 de la mañana del 13 de junio, pasaron por el peaje Los Lingues otros 47 vehículos, 32 automóviles, 12 camiones y 3 buses. Se hizo un llamado público para que esos conductores se presentaran si habían visto algo. Solo 5 respondieron. Ninguno recordaba haber visto un camión Volvo azul detenido en el arcén.
o maniobrando de forma extraña después del peaje. Pero eso no encaja con la última señal del GPS, que mostraba al vehículo detenido en el kilómetro 203 a las 3 de la mañana. Un camión refrigerado de 18 toneladas, con sus luces encendidas y el motor en marcha según la telemetría, parado en un tramo recto y visible de la carretera, debería haber sido visto por al menos alguno de los otros conductores nocturnos. A menos que, en esos 43 minutos críticos, el camión ya no estuviera en la Ruta 5. El tercer vacío es el del vehículo en sí. En casos similares de desaparición de camiones en Chile, el vehículo suele aparecer abandonado en un camino rural, en un descampado, o en el peor de los casos, desguazado en un taller clandestino. Pero en el caso de Marcelo Villanueva, el Volvo FH azul, matrícula parcial CH7894, simplemente se esfumó. No hubo avistamientos en cámaras de tráfico de rutas alternativas. No hubo reportes de talleres que recibieran un camión de esas características para cambio de color o despiece. Las 18 toneladas de uva y duraznos, con un valor cercano a los 45 millones de pesos, nunca aparecieron en el mercado negro local, según los controles de la PDI. Pero eso no encaja con la teoría de un robo planificado. Un robo de esa magnitud requiere logística, camiones de transbordo, un lugar donde ocultar la carga, compradores dispuestos. Y todo eso deja rastros. Aquí, no hubo ninguno. El camión y su carga desaparecieron como si el asfalto se lo hubiera tragado. El cuarto vacío es el del teléfono móvil. El Samsung Galaxy A52 de Marcelo dejó de conectarse a la red después de las 2:17 de la mañana. La última torre de celular que registró su señal fue la ubicada en el kilómetro 185, justo antes del peaje Los Lingues. A partir de ahí, silencio. Las autoridades argumentaron inicialmente que pudo haber perdido cobertura en una zona de sombra. Pero eso no encaja con los mapas de cobertura de Entel para esa área en 2023. El tramo entre el peaje y el kilómetro 203 tiene cobertura continua con 3 torres de celular en un radio de 10 kilómetros. Incluso si el teléfono se hubiera apagado o dañado, la última ubicación registrada debería haber sido más al sur. El hecho de que la señal se cortara exactamente en el momento en que el camión entraba al peaje, sugiere una intervención deliberada. Alguien pudo haber apagado el dispositivo, extraído la tarjeta SIM o utilizado un inhibidor de frecuencia. Pero, de nuevo, no hay evidencia física de eso. El quinto vacío, y quizás el más inquietante, es el de la velocidad del GPS. A las 2:47 de la mañana, el sistema reportó que el camión se movía a 12 km por hora, en el kilómetro 201. A las 3 de la mañana, reportó velocidad cero en el kilómetro 203. Pero eso no encaja con ningún escenario normal. 12 km por hora es una velocidad de arrastre, de vehículo averiado, o de conducción bajo coacción, y detenerse completamente 13 minutos después, en un lugar específico, sugiere una parada intencional, no un accidente súbito. Sin embargo, las inspecciones del asfalto en el kilómetro 203 no mostraron marcas de frenado de emergencia, derrames de líquidos, o fragmentos que indicaran una colisión o una avería mecánica grave. El camión se detuvo como si alguien hubiera presionado el freno de mano suavemente y apagado la llave. Pero el motor, según los datos, seguía encendido. ¿Qué o quién hizo que un conductor experimentado redujera la marcha a paso de hombre en medio de la nada, y luego se detuviera para siempre, sin dejar rastro físico en la carretera? Finalmente, está el vacío de los motivos. La investigación revisó la vida de Marcelo Villanueva con lupa. No tenía deudas significativas. Su cuenta bancaria mostraba un saldo estable, con ahorros para la educación de sus hijas. No había conflictos laborales en Frutalsur. Al contrario, estaba programado para un ascenso a supervisor de ruta el mes siguiente. No había indicios de problemas de salud mental, ni de relaciones extramatrimoniales. Su familia describía a un hombre contento, con planes concretos a corto plazo. Pero eso no encaja con la desaparición voluntaria más elaborada, una fuga que requería borrar grabaciones de peaje, manipular sistemas de GPS, y hacer desaparecer un camión de 18 toneladas sin dejar pista alguna.
¿Por qué alguien con una vida tan estable y predecible emprendería una huida tan compleja y arriesgada? Las autoridades no han ofrecido una respuesta pública a esa pregunta. ¿Ya se les ocurrió alguna teoría que pueda llenar uno de estos vacíos? ¿O creen que la clave está en lo que no se investigó lo suficiente? Déjenla abajo, porque ahora, en el acto 4, vamos a explorar las 4 líneas de interpretación que han circulado entre investigadores independientes y familiares del caso, algunas más oscuras que otras. En el silencio de los vacíos investigativos, surgen interpretaciones. 4 líneas principales han circulado entre investigadores independientes, periodistas especializados y familiares del caso. Ninguna puede probarse completamente, pero cada una intenta conectar los puntos que la investigación oficial dejó sueltos. La primera teoría, y la que más fuerza ha tomado en círculos policiales, es la de una intervención criminal planificada. Según esta línea, Marcelo Villanueva no fue una víctima aleatoria. Alguien sabía su ruta, su horario y tenía acceso a los sistemas del peaje. El objetivo pudo ser la carga: 18 toneladas de fruta de alta calidad, con un valor cercano a los 45 millones de pesos, fácilmente vendible en mercados informales o incluso para exportación ilegal. Pero eso no explica por qué desapareció también el conductor y el camión. Un ex investigador de la PDI que habló off the record sugirió que pudo tratarse de un secuestro para extorsión, que salió mal. El borrado de las grabaciones en el peaje habría sido para eliminar la imagen de un posible vehículo de apoyo que seguía al camión, o que lo interceptó justo después de la cabina de pago. La velocidad de 12 km por hora registrada a las 2:47 de la mañana encajaría con un camión siendo obligado a reducir la marcha por otro vehículo que se le pone delante, una técnica conocida en robos de carga. La parada final en el kilómetro 203 podría ser el punto de trasbordo. El camión se detiene, la carga pasa a otro vehículo en minutos, y luego el Volvo es llevado a un lugar oculto para desguace o abandono. Marcelo, como testigo incómodo, habría sido silenciado. Esta teoría explicaría la precisión del borrado de cámaras y la falta de testigos. Los criminales conocían los puntos ciegos y los protocolos del peaje. La segunda teoría apunta a un accidente no detectado seguido de un encubrimiento corporativo. La Ruta 5 Sur, aunque moderna, tiene tramos con barrancos laterales disimulados por vegetación, especialmente cerca del río Lontué. Y si el camión, por una falla mecánica súbita o un error momentáneo de Marcelo, se salió de la calzada en un punto sin visibilidad desde la carretera, un accidente así podría no dejar marcas evidentes en el asfalto si el vehículo se deslizó por un terraplén. El GPS marcando velocidad cero indicaría el punto del siniestro. Pero eso no encaja con la desaparición total, a menos que, hipotéticamente, el camión cayera a una zona inundada del río o quedara sepultado por un deslizamiento menor de tierra. Las búsquedas aéreas no siempre detectan vehículos bajo el follaje denso o en aguas turbias. El borrado del peaje, en este escenario, sería una coincidencia fortuita o, en una versión más oscura, una acción de la concesionaria vial para ocultar negligencia en el mantenimiento del tramo, si sabían de un riesgo no señalizado. Un ingeniero vial consultado de manera anónima mencionó que en 2022 hubo quejas sobre drenajes obstruidos en la curva del molino que podrían haber creado zonas de barro inestables. Sin embargo, no se encontraron restos en inspecciones posteriores, lo que debilita esta idea. La tercera teoría es la de una desaparición voluntaria con ayuda externa. Aunque el perfil de Marcelo no lo avalaba, algunos investigadores independientes no descartan que pudiera haber estado bajo presiones no visibles. Tal vez una enfermedad no diagnosticada, un chantaje no registrado, o la participación involuntaria en algo ilícito que lo obligó a huir. El borrado de las grabaciones del peaje sería entonces obra de un cómplice con conocimientos informáticos, creando un punto de corte limpio en su rastro. El camión, después de detenerse en el kilómetro 203, pudo haber sido conducido por otra persona a un camino rural no monitoreado, donde Marcelo lo abandonó para tomar una identidad nueva. La carga de fruta, perecedera, habría sido vendida rápidamente para financiar la fuga.
Esta teoría es la menos apoyada por la familia, pero hay un dato curioso. Según registros de la empresa, el sistema de GPS del Volvo tenía una función de modo silencioso, que solo podía activarse manualmente desde la cabina, apagando las transmisiones sin alertar a la central. Marcelo, como conductor experimentado, conocía esa función. La usó a las 3 de la mañana para simular una falla mientras realmente se dirigía a otro lugar. El problema es la escala. Desaparecer con un camión de 18 toneladas sin dejar ningún rastro posterior es casi imposible en la era digital, a menos que tuviera ayuda muy especializada. La cuarta teoría, y la más especulativa, vincula este caso con una red más amplia. En 2023, según registros públicos, hubo 12 reportes de fallos técnicos en sistemas de peajes chilenos, 3 de ellos con borrados de segmentos específicos en la Ruta 5 Sur. ¿Simple coincidencia o patrón? Un periodista de investigación que sigue casos de carretera en Chile sugirió que pudo tratarse de una operación de prueba por parte de un grupo organizado que secuestra camiones para tráfico de drogas o partes robadas usando el acceso a sistemas viales para cubrir sus movimientos. Marcelo pudo haber sido un blanco aleatorio, pero su camión moderno y refrigerado podría haber sido útil para transportar algo más que fruta. La parada a 12 km por hora y luego a 0 km por hora encajaría con un punto de encuentro pactado, donde el camión es abordado rápidamente. El hecho de que ni el vehículo ni la carga aparecieran en el mercado negro local, podría significar que salieron del país por un paso no oficial en la cordillera, o por un puerto menor. Esta línea es la más oscura, porque implica corrupción institucional y capacidades logísticas fuera de lo común. Pero explica por qué el caso sigue sin resolverse. Si hubo una red involucrada, los testigos podrían haber sido silenciados o las pistas deliberadamente desviadas. ¿Cuál de estas 4 teorías te parece más probable? ¿La intervención criminal? ¿El accidente encubierto? ¿La desaparición voluntaria? ¿O la red organizada? Cada una tiene sus puntos fuertes y sus agujeros. Quiero leer tus opiniones en los comentarios antes de pasar al cierre, donde veremos qué pasó con la familia y si hay alguna esperanza de respuestas. El caso de Marcelo Villanueva sigue oficialmente abierto en los registros de la Brigada de Homicidios de la región del Maule. No ha sido archivado, pero tampoco ha habido avances públicos significativos desde mediados de 2024. La familia, especialmente su esposa Lucía, mantiene viva la búsqueda. Cada 12 de junio, en el aniversario de la desaparición, publica en redes sociales la misma foto de Marcelo, con sus 2 hijas pequeñas. La hija mayor, Laura, que hoy tiene 10 años, escribe siempre la misma frase: «Papá, te seguimos esperando». Lucía ha declarado a medios locales que no descansará hasta saber qué pasó en esa madrugada en la Ruta 5 Sur. La recompensa ofrecida por la familia y la empresa Frutal Sur por información que lleve al paradero de Marcelo o su camión sigue vigente, aunque no ha generado pistas concretas. Las autoridades, por su parte, han implementado auditorías más estrictas en los sistemas de peajes a nivel nacional, revisando los protocolos de acceso remoto y las copias de seguridad automáticas. Sin embargo, ningún patrón similar se ha reportado desde entonces. Si después de este análisis tienes una teoría sobre qué pudo suceder entre el peaje Los Lingues y la curva del Molino, compártela en los comentarios. ¿Crees que la clave está en la carga, en un error del sistema o en algo que la investigación no vio? Tu opinión puede sumar una pieza más a este rompecabezas. Suscríbete a Ruta Perdida y activa la campana para no perderte nuestros próximos análisis. En el próximo episodio, viajamos a Uruguay, al parador de la Ruta 9 donde, una noche de invierno, 4 familias entraron a cenar y solo 3